Sudán, 1944. En un pequeño pueblo polvoriento de Osbanaga, al norte de Jartum, nace un niño destinado a crecer entre el desierto y el conflicto. Su nombre es Omar Hassan Ahmad al-Bashir. Su familia es campesina, devota, pobre. El río Nilo no está lejos, pero su vida gira en torno a la tierra seca, el rezo y la supervivencia. Desde joven, Omar aprende dos cosas: el valor del silencio y la fuerza de la obediencia. Los hombres de su aldea hablan poco, pero cuando lo hacen, es sobre honor y resistencia. El niño observa a su padre arando bajo el sol abrasador y escucha las historias de guerras pasadas, de colonos británicos, de humillaciones que nadie olvida. Esas palabras se clavan en su mente. Cuando cumple 16 años, Sudán ya es independiente, pero dividido. El norte árabe musulmán y el sur cristiano animista viven en una tensión constante. El país parece una cuerda tirada desde dos mundos. Y el joven Omar decide unirse al único lugar donde cree que puede servir a ambos: el ejército. En 1960, entra a la Academia Militar de Jartum. Allí descubre un nuevo lenguaje, el del poder. La disciplina se convierte en su religión. Los uniformes, en su segunda piel. Los instructores egipcios lo describen como silencioso, astuto y frío. Sus compañeros lo respetan, pero pocos lo entienden. Sudán, mientras tanto, se desangra. La primera guerra civil sudanesa devora el sur. Los gobiernos se suceden, las promesas se rompen. El país se hunde en el caos, y el ejército se convierte en el árbitro de la nación. Para un hombre como Bashir, eso no es tragedia, es oportunidad. En los años 70, asciende rápidamente. Lucha junto a las fuerzas árabes en la guerra del Sinaí, como parte de la alianza con Egipto. Allí conoce el mundo de la política militar islámica, donde la fe se mezcla con el poder. Vuelve a Sudán condecorado, con una convicción grabada en piedra. Solo los fuertes gobiernan. Solo Dios los juzga. En los años siguientes, Sudán vive entre golpes de Estado y crisis. La corrupción se apodera del gobierno, el sur amenaza con separarse, y los islamistas comienzan a infiltrarse en las fuerzas armadas. Y en medio de ese torbellino, el coronel Omar al-Bashir espera. No tiene prisa. Sabe que los imperios no se toman por impulso, sino por paciencia. Cuando el país esté más débil, él sabrá cuándo atacar. Y cuando lo haga, lo hará no como un soldado, sino como un salvador. Jartum, junio de 1989. La ciudad duerme bajo un calor que no perdona. En las calles, los ventiladores giran lentos, los rezos de la madrugada se mezclan con el zumbido del polvo. Nadie lo sabe aún, pero en pocas horas, el país cambiará para siempre. En un cuartel del ejército, un hombre revisa sus notas por última vez. Su rostro no muestra emoción. Su nombre, Coronel Omar al-Bashir. Desde hace meses, planifica en silencio un golpe de Estado contra el gobierno civil del primer ministro Sadiq al-Mahdi, acusado de corrupción, incompetencia y debilidad ante el sur rebelde. El país está al borde del colapso. La Segunda Guerra Civil sudanesa se intensifica, las ciudades del sur arden, la economía se hunde. Los soldados no cobran, los ministros se enriquecen. Y Bashir, con la precisión de un cirujano, decide que ha llegado el momento. Esa madrugada, tanques blindados avanzan lentamente hacia los puntos clave de la capital. La radio estatal, el aeropuerto, los ministerios. Los soldados, jóvenes y nerviosos, reciben la orden de actuar sin disparar. Que nadie sangre, aún, dice Bashir. Cuando el sol se eleva sobre el Nilo, el país ya tiene nuevo dueño. La bandera cambia, las transmisiones se interrumpen. Una voz grave y pausada suena en los radios. Ciudadanos de Sudán, las fuerzas armadas han tomado el poder para salvar la nación. El mensaje termina con una frase que marcará toda una era. En nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. El gobierno civil es arrestado, los partidos políticos disueltos. Y en cuestión de horas, un país con 100 etnias y 2 religiones despierta bajo el mando de un solo hombre. Pero Bashir no está solo. Detrás del golpe hay una sombra más peligrosa. El ideólogo islamista Hassan al-Turabi, líder del Frente Islámico Nacional. Mientras Bashir controla el ejército, Turabi controla la mente. Su alianza es perfecta, el militar y el clérigo, el hierro y la fe. Juntos prometen un renacimiento moral. Dicen que el país será purificado, que la corrupción desaparecerá, que el Islam traerá justicia. El pueblo, cansado y hambriento, escucha. Algunos aplauden. Otros callan. Pero en el silencio de la esperanza, se siembra el miedo. A las pocas semanas, los tribunales se llenan de disidentes, los medios son censurados y la ley islámica se impone por decreto. Bashir aparece en televisión con su uniforme caqui, hablando despacio, sin sonreír. Nuestra revolución no es contra hombres. Es contra el pecado. Las cámaras lo muestran como un libertador. Pero los muros de las prisiones se empiezan a llenarse. Y el país, sin saberlo, ha cambiado un caos por otro.
Solo que este durará 3 décadas. Sudán ya no es una nación, es un experimento. El ejército gobierna, la prensa ha sido silenciada y el nuevo líder, Omar al-Bashir, aparece en todas partes con su uniforme caqui y su inseparable boina roja. Los retratos del presidente del Consejo de Mando Revolucionario cuelgan en los ministerios, las escuelas y las mezquitas. Y sobre todas las cosas, una frase domina el aire. Alá guía a Sudán. Bashir presenta su revolución como una purificación. Dice que no se trata de política, sino de redención moral. El país adoptará una forma de Islam estricta, donde la ley de Dios reemplaza a la de los hombres. En las mezquitas, los imanes proclaman que la nueva era será la del Islam verdadero. En los barrios, los comités de fe patrullan las calles para imponer moral y obediencia. La Sharía, la ley islámica, se extiende como una sombra. Los castigos se aplican públicamente. La música, el alcohol, la ropa occidental, todo comienza a desaparecer. Las mujeres son obligadas a cubrirse completamente. La sociedad se transforma a una velocidad implacable. El pueblo, dividido entre el miedo y la devoción, no sabe si adorar o temer al nuevo régimen. Y detrás del trono, el cerebro ideológico del poder, Hassan al-Turabi, sonríe. Es el quien ha convertido a Bashir en la cara visible de un proyecto más profundo, un Estado islámico africano. Bajo su influencia, Sudán se convierte en refugio para movimientos islamistas de todo el mundo. En Jartum, comienzan a llegar hombres de todas partes, de Egipto, de Pakistán, de Arabia Saudita. Incluso un joven saudí, alto y reservado, aparece entre ellos, Osama Bin Laden. Durante años, el Sudán de Bashir será el santuario de los que huyen del mundo moderno. Mientras tanto, el sur del país, cristiano y animista, ve en este nuevo gobierno una amenaza existencial. Los rebeldes del Ejército Popular de Liberación de Sudán S. Planta juran resistir. Para ellos, la imposición del Islam no es una purificación, sino una guerra santa. Y así, las llamas de la Segunda Guerra Civil sudanesa vuelven a arder con más fuerza. En los discursos, Bashir habla como un profeta y ordena como un general. Sudán no será dividido. Seremos una sola nación bajo la palabra de Dios. Pero su nación está partida en dos. En el norte, la fe. En el sur, la resistencia. Y entre ambas, el Nilo se tiñe lentamente de sangre. El líder cree gobernar en nombre del cielo. Pero en realidad, está construyendo su propio infierno. Sudán, 1991. El país entero se divide entre dos mundos. Al norte, el gobierno de Omar al-Bashir, blindado por el Islam político. Al sur, los rebeldes del Ejército Popular de Liberación de Sudán S. Planta que luchan por autonomía, por tierra, por supervivencia. Dos banderas, dos dioses, una sola nación rota. Bashir, en sus discursos, no habla de guerra. Habla de jihad, de guerra santa. Presenta el conflicto como una cruzada moral, una lucha entre creyentes y herejes. Quien muera defendiendo esta tierra, proclama, muere como mártir. El mensaje penetra en las aldeas, en las mezquitas, en los cuarteles. Miles de jóvenes, pobres y sin futuro, se alistan en el ejército creyendo que luchan por el paraíso. Los aviones despegan desde Jartum cargados de bombas y versos del Corán. En las aldeas del sur, los niños aprenden a esconderse del sonido del cielo. La guerra se vuelve brutal. Pueblos enteros son arrasados, los campos de cultivo incendiados, las rutas bloqueadas. El hambre se convierte en arma. Los rebeldes responden con emboscadas, guerrillas, sabotajes. Ningún lado perdona. Ningún lado se rinde. Bashir viaja constantemente al frente, rodeado de cámaras y oficiales. Lo filman rezando entre tanques, levantando el puño, prometiendo victoria. Para el norte, es un héroe. Para el sur, un demonio con uniforme. En 1993, los informes de Naciones Unidas comienzan a filtrarse, ejecuciones, torturas, desplazamientos masivos. Las organizaciones humanitarias hablan de crímenes de guerra, pero en Jartum nadie responde. El gobierno niega todo, y quien pregunta demasiado, desaparece. Las fronteras se desmoronan. Cientos de miles de sudaneses cruzan hacia Etiopía, Kenia o Uganda. Otros mueren en el camino, entre el fuego cruzado y la sequía. El Nilo, que alguna vez unió al país, ahora separa sus cadáveres. Mientras tanto, Bashir refuerza su poder en la capital. El Partido Único, el Congreso Nacional Islámico, controla cada rincón del Estado. Las universidades enseñan teología en lugar de ciencia. Las mujeres pierden derechos. La economía se hunde, pero los discursos se llenan de promesas divinas. El mundo puede condenarnos, dice Bashir, pero solo Dios decidirá nuestro destino. A sus ojos, la guerra no es un error, sino una misión. Y aunque el país se desangra, el presidente se siente más fuerte que nunca. Cada mártir muerto alimenta su narrativa. Cada enemigo, su legitimidad. El desierto avanza. El sur arde. Y el régimen,
protegido por la religión. Se convierte en uno de los más implacables del continente. Sudán no está siendo gobernado. Está siendo exorcizado. A mediados de los 90, Sudán se encuentra atrapado entre la guerra, el fanatismo y el hambre. El país ya no es solo un estado, sino un campo de adoctrinamiento. Y en el centro del poder, donde antes había unidad, ahora crece una grieta. La relación entre el presidente Omar al-Bashir y su mentor, el ideólogo islamista Hassan al-Turabi, empieza a romperse. Durante años, Turabi fue el cerebro y Bashir la espada. El primero soñaba con un califato africano, una revolución teocrática que uniera la religión y la política. El segundo lo hizo posible con tanques y fusiles. Pero el poder absoluto no se comparte, y Bashir, cada vez más paranoico, empieza a ver en su viejo maestro una amenaza. Turabi, carismático y educado en París, hablaba varios idiomas y tenía un talento único para conquistar multitudes. Mientras Bashir gobernaba con miedo, Turabi seducía con palabras. En los cafés de Jartum, los jóvenes lo llamaban el imán de la revolución. Y eso, para un dictador en ascenso, era inaceptable. En 1995, un atentado fallido contra el presidente egipcio Hosni Mubarak durante una cumbre en Etiopía pone a Sudán en el ojo del mundo. Egipto y Occidente acusan directamente al gobierno sudanés de proteger a los terroristas responsables. La ONU impone sanciones, los embajadores se marchan, las fronteras se cierran. De pronto, Bashir se da cuenta de que el fuego ideológico de Turabi está quemando su trono. Poco después, el ejército se mueve. Los seguidores del clérigo son arrestados, los periódicos islamistas clausurados. Turabi es aislado y finalmente desterrado del círculo del poder. Su foto desaparece de los medios, su nombre se convierte en tabú. En tiempos de guerra, declara Bashir en televisión, no hay lugar para dos guías. El presidente asume control total del partido y del Estado. La revolución ya no pertenece a Dios ni a un clérigo. Ahora pertenece a un solo hombre. Turabi, desde su exilio interno, advierte: cuando la fe se convierte en herramienta del poder, el poder termina devorando la fe. Sus palabras caen en el vacío. Bashir reorganiza el gobierno, purga a los islamistas más radicales y se presenta ante el mundo como un moderado. Pero bajo esa máscara, el terror continúa. Los campos de refugiados se multiplican, la economía se desploma y la guerra con el sur se intensifica. El dictador ha ganado su independencia espiritual. Ya no necesita sacerdotes ni profetas. Solo necesita miedo. Y en Sudán, el miedo se convierte en la nueva religión. Finales de los 90. Sudán es un país sin reflejo. La prensa ha sido borrada, los partidos prohibidos, las universidades vigiladas. El régimen de Omar al-Bashir se extiende como una red de silencio que cubre desde el Nilo hasta el desierto de Darfur. Solo el presidente tiene voz. Y su palabra pesa más que la ley. La gente lo llama el hombre de hierro, pero su poder no se ve, se siente. En las calles de Jartum, los retratos del líder sonríen sobre paredes descascaradas. Debajo, los comités de defensa revolucionaria escuchan, observan, anotan. Cada barrio tiene un informante, cada mezquita un espía, cada conversación un riesgo. La fe y el miedo se entrelazan hasta volverse indistinguibles. Las oraciones públicas se convierten en juramentos de lealtad. Las escuelas enseñan no historia, sino obediencia. Las canciones patrióticas suenan en los autobuses y los mercados, alabando al presidente como guardián de la nación y padre del Islam africano. Bashir ya no necesita aliados. El ejército, la policía y los servicios secretos le responden solo a él. Quien disiente, desaparece. Las cárceles se llenan de intelectuales, activistas y periodistas. Algunos mueren bajo tortura, otros simplemente nunca regresan. En la televisión estatal, los noticieros muestran fábricas nuevas, cosechas abundantes, mezquitas relucientes. Un país ficticio. El verdadero Sudán, mientras tanto, se hunde. La inflación devora los salarios, el petróleo aún no genera riqueza, y las sanciones internacionales ahogan cualquier esperanza. El hambre se extiende como el polvo del desierto. En el sur, la guerra sigue ardiendo. Cada aldea bombardeada genera nuevos desplazados. Los campos de refugiados crecen como ciudades fantasma, donde los niños aprenden a correr antes que a hablar. Las ONG internacionales denuncian genocidios, pero el régimen los expulsa con frialdad. No necesitamos testigos, dice Bashir. Necesitamos fe. A finales de 1998, Bashir promulga una nueva constitución. Formalmente, Sudán es ahora una república islámica. Él, su presidente elegido por voluntad divina. El documento proclama libertad, justicia y fraternidad. Pero los artículos reales dan al líder poder absoluto. Dios me ha puesto aquí, dice en un discurso. Solo Él puede quitarme. Y nadie lo duda. Porque en Sudán, el poder de Bashir ya no es político, es sagrado. Las sombras se extienden más allá de la capital. En el norte, el silencio. En el sur,
las llamas. Y en medio, un país que respira miedo, y lo llama paz. A finales de los 90, una palabra comienza a recorrer los pasillos del poder en Jartum: petróleo. Tras décadas de pobreza, guerra y sanciones, la tierra sudanesa, seca, castigada, olvidada, revela su tesoro oculto. Y ese descubrimiento cambiará el destino del país, y la naturaleza del dictador. Las primeras perforaciones se hacen en el sur, cerca de los territorios en disputa. El petróleo brota oscuro, espeso, con olor a hierro y humo. Los ingenieros chinos, los únicos dispuestos a desafiar las sanciones occidentales, instalan sus plataformas bajo la protección del ejército. Los helicópteros sobrevuelan los campos. Los rebeldes atacan. Y los soldados responden con fuego. Para Bashir, el petróleo no es solo riqueza. Es poder. El poder de comprar lealtades, de financiar su ejército, de sostener su trono. El consorcio del petróleo del Gran Nilo, con capital chino y malasio, se convierte en el nuevo corazón económico del régimen. El presidente crea empresas estatales controladas por sus aliados militares. Los contratos se firman en secreto, los beneficios desaparecen en cuentas personales. En cuestión de años, los ingresos petroleros se multiplican. Jartum cambia de rostro. Carreteras nuevas, rascacielos en construcción, hoteles de lujo, mezquitas doradas. El desierto comienza a brillar, pero solo para unos pocos. Mientras la élite vive entre mármol y aire acondicionado, el pueblo sigue sin agua ni luz. Este es el milagro sudanés, proclama Bashir ante la televisión estatal. Dios ha recompensado nuestra fe con riqueza. En realidad, esa riqueza está comprando silencio. Los militares reciben casas nuevas. Los gobernadores, autos de lujo. Los clérigos, mezquitas y donaciones. La corrupción se convierte en la nueva religión del poder. El petróleo también cambia el mapa geopolítico. China se convierte en el principal socio del régimen, ofreciendo armas, tecnología y protección diplomática ante las sanciones de la ONU. El flujo de dinero mantiene viva la maquinaria bélica y la represión. El gobierno utiliza los ingresos para armar milicias locales en las regiones rebeldes del sur y de Darfur. Donde antes había prédicas religiosas, ahora hay intereses económicos. La guerra ya no es por fe, sino por control. Y el control pertenece al hombre que lo ve todo desde su palacio. El único que sabe cuántos pozos se perforan, cuántos barriles se venden, y cuánta sangre cuesta cada dólar. El petróleo convierte a Sudán en potencia regional, y a Bashir en un dictador con inmunidad financiera. La economía florece, pero el alma del país se pudre. Bajo los cimientos de esos nuevos edificios yace el verdadero recurso que sostiene su imperio, los cuerpos de los que callaron. El norte y el sur siguen enfrentados, pero ahora otro punto del mapa arde: Darfur. Una vasta región al oeste de Sudán, habitada por grupos étnicos africanos marginados durante siglos. Olvidados por Jartum, empobrecidos, golpeados por la sequía. Hasta que un día, deciden alzarse. Los rebeldes del Ejército de Liberación de Sudán, SLA, y el Movimiento por la Justicia e Igualdad, JEM, lanzan ataques coordinados contra las bases del gobierno. Su mensaje es simple: igualdad, justicia, desarrollo. Pero en el Palacio Presidencial, Bashir lo interpreta como traición. Y su respuesta será devastadora. Desde Jartum, el presidente da una orden que cambiará la historia de Sudán. Eliminad la rebelión desde sus raíces. Y con esas palabras, Darfur se convierte en un campo de exterminio. El ejército no actúa solo. Bashir autoriza la creación de milicias tribales árabes conocidas como Janjaweed, los demonios a caballo. Armados, financiados y entrenados por el régimen, comienzan a arrasar pueblos enteros. Caballos, camellos, kalashnikovs. La tierra se llena de humo, y los cielos, de ceniza. Durante meses, las aldeas arden una tras otra. Hombres fusilados, mujeres violadas, niños quemados vivos. Los supervivientes huyen hacia el desierto, dejando atrás cuerpos cubiertos de polvo. Las imágenes aéreas de los satélites muestran lo que el gobierno niega: centenares de aldeas reducidas a cenizas. En los pasillos de Naciones Unidas, se pronuncia una palabra que el mundo teme usar: genocidio. Las ONG denuncian, los periodistas intentan entrar, pero el régimen cierra las fronteras. Los campos de desplazados superan el 1.000.000 de personas. Las agencias internacionales describen la situación como la peor crisis humanitaria del siglo XXI. Bashir, ante las cámaras, sonríe. No hay guerra en Darfur, dice. Solo bandidos y mentiras extranjeras. Pero las pruebas se acumulan. Las fotografías, los testimonios, los informes. Y por primera vez, el nombre de Omar al-Bashir aparece en los archivos de la Corte Penal Internacional. Será el primer jefe de Estado en funciones acusado de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. Mientras el mundo debate, el fuego continúa. Entre 2003 y 2008, más de 300.000 personas son asesinadas. 2 millones son desplazadas.
y Darfur se convierte en sinónimo de horror. Las arenas del desierto guardan silencio, pero bajo ellas descansan los ecos de aldeas que ya no existen. Bashir logra sobrevivir políticamente. Su ejército mantiene el control. Su discurso, la impunidad. Pero el precio es incalculable. Sudán ya no es solo un país dividido. Es una herida abierta en la conciencia del mundo. En un despacho de La Haya, un hombre firma un documento que cambiará la historia. El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, presenta los cargos contra Omar al-Bashir, presidente de Sudán. Crímenes de guerra. Crímenes de lesa humanidad. Genocidio. El líder que se creía invencible acaba de ser señalado como uno de los mayores criminales del siglo XXI. En Jartum, las noticias llegan al amanecer. Bashir escucha en silencio mientras su portavoz traduce el comunicado. Ni un músculo se mueve en su rostro. Luego, se levanta, ajusta su túnica blanca y dice con voz firme: no reconoceremos a ningún tribunal colonial. El régimen responde con su arma favorita, la negación. Marchas masivas llenan las calles de la capital. Miles de partidarios agitan banderas, coreando muerte a Occidente, y Alá está con nosotros. Las cámaras estatales filman a Bashir saludando desde el balcón presidencial. Él sonríe, levanta el bastón y dice: quieren humillarnos, pero no saben que Sudán nunca se arrodilla. Mientras tanto, en el resto del mundo, el impacto es inmediato. Por primera vez, un jefe de Estado en ejercicio es acusado formalmente de genocidio. Los gobiernos occidentales exigen su entrega, pero la Unión Africana y la Liga Árabe se niegan. Sus líderes ven el caso como una afrenta al continente. Sudán se convierte en el epicentro de una batalla diplomática. Entre justicia y soberanía, entre la ley internacional y el orgullo africano. Bashir juega su carta con maestría. Se presenta no como un criminal, sino como una víctima del imperialismo. Organiza cumbres, discursos, peregrinaciones. Visita Qatar, Egipto, Eritrea. En cada viaje, desafía a la Corte Penal Internacional, que emite una orden de arresto, pero nadie se atreve a ejecutarla. Su avión aterriza y despega en medio de honores. La prensa internacional lo llama el fugitivo más protegido del mundo. Dentro de Sudán, su poder se refuerza aún más. La persecución internacional lo convierte en símbolo nacionalista. El enemigo exterior le da nueva legitimidad interior. Si el mundo me odia, dice en un discurso televisado, es porque Sudán es libre. Pero tras los aplausos, el país se desmorona. La inflación se dispara, el petróleo se agota, las sanciones muerden. El ejército comienza a dividirse entre leales y cansados. Las voces de traición vuelven a escucharse en los pasillos del poder. Y Bashir, mientras posa para las cámaras rodeado de banderas, ya no gobierna un país. Gobierna una ruina sostenida por la fe, el miedo y la negación. El dictador más buscado del planeta sonríe ante el mundo. Pero su imperio, silenciosamente, empieza a resquebrajarse desde dentro. El sol cae ardiente sobre Jartum. En los balcones, las banderas ondean con un aire extraño, mezcla de celebración y duelo. Después de más de medio siglo de guerras, Sudán está a punto de dividirse oficialmente. En el sur, la gente canta. En el norte, la gente calla. El 9 de julio, el mundo presencia algo que parecía imposible. Nace Sudán del Sur, el país número 193 del planeta. La guerra más larga de África llega a su fin. Pero la paz no tiene ganadores. En Juba, miles de personas bailan entre lágrimas. Las banderas del nuevo país se alzan mientras los himnos retumban sobre el polvo. La independencia llega como un milagro, pero también como una confesión. Sudán ha sido destruido desde adentro. Omar al-Bashir, el hombre que juró mantener unido el territorio por la voluntad de Dios, ahora se ve obligado a firmar la independencia. En la ceremonia, su rostro está inmóvil, pétreo, resignado. Respetaremos la decisión de nuestros hermanos del sur, declara ante las cámaras. Que Alá los guíe. Pero detrás de esa calma hay furia. El dictador que se creía intocable acaba de perder una parte del país más rica en petróleo. Más del 70% de los recursos energéticos del antiguo Sudán quedan del otro lado de la frontera. Los oleoductos, las refinerías, las divisas. Todo desaparece en un solo trazo de mapa. Las consecuencias son inmediatas. El norte entra en crisis económica. El valor de la moneda se desploma. Los subsidios desaparecen. Las calles de Jartum se llenan de protestas. Por primera vez en años, el miedo cede ante el hambre. Bashir responde como siempre, con represión. Las manifestaciones son aplastadas, los líderes opositores encarcelados. Los canales de televisión muestran imágenes de unidad y prosperidad. Pero en los barrios pobres, los mercados están vacíos. El presidente intenta recuperar el control político apelando a la fe. La separación no es una derrota, dice.
Es una prueba de Dios. Pero hasta los más devotos comienzan a dudar. Los viejos generales murmuran. Los ministros se enriquecen mientras el país se derrumba. El pueblo ya no teme tanto al infierno, como al precio del pan. Y mientras Bashir viaja por África buscando aliados. En Juba, el nuevo presidente Salva Kiir declara: hemos nacido del sufrimiento. Pero por fin somos libres. El mapa de África cambia ante los ojos del mundo. Un país muere, otro nace. Y el hombre que juró proteger su unidad ha pasado a la historia como el dictador que destruyó su propia nación. Han pasado 2 años desde la independencia del sur, y Sudán se ahoga en su propio vacío. El petróleo se ha ido, la economía se derrumba y la fe en el gobierno ya no alimenta a nadie. Por primera vez en 3 décadas, el miedo empieza a ceder ante el hambre. En Jartum, el precio del pan se triplica en cuestión de semanas. El combustible desaparece. Las calles se llenan de colas, y las noches, de oscuridad. El régimen, que durante años gobernó con puño de hierro, ya no puede controlar el estómago del pueblo. Un día de septiembre, algo estalla. Miles de personas salen a las calles. Estudiantes, trabajadores, mujeres con hijabs, jóvenes sin futuro. No gritan consignas religiosas ni ideológicas. Solo una palabra: libertad. Las protestas se extienden como fuego. De los barrios pobres a las avenidas del centro. De Jartum a Omdurmán. Los soldados, acostumbrados a matar en el sur, dudan ante su propio pueblo. El humo de las llantas quemadas se mezcla con el eco de los cánticos. Sudán vuelve a respirar, aunque sea con rabia. El régimen responde con balas. Los francotiradores se ocultan en los techos. Los cuerpos quedan tendidos en el asfalto. El aire huele a gas lacrimógeno y sangre caliente. Pero el miedo, ese viejo amo, ya no manda. Durante días, el país vive una insurrección silenciosa. Los medios oficiales callan, pero las redes clandestinas difunden imágenes. Los estudiantes filman con celulares, los exiliados transmiten desde el extranjero. El mundo vuelve a mirar a Sudán. Bashir debe irse, gritan los manifestantes. 30 años son suficientes. En los palacios, el dictador se encierra con sus generales. Las cámaras lo muestran sonriente, pero sus ojos ya no engañan. Sabe que su círculo de poder se está resquebrajando. Los ministros se enriquecen mientras los soldados desertan. Incluso dentro del ejército, algunos murmuran la palabra prohibida: golpe. Bashir acusa a fuerzas extranjeras de manipular al pueblo. Promete reformas, anuncia subsidios, cita versos del Corán. Pero ya nadie lo escucha. El país está cansado de sermones, de promesas vacías, de la mentira disfrazada de fe. En las calles, una nueva generación toma la voz. No conocieron otro gobierno que el suyo. Pero tampoco conocen la resignación. Saben que el poder de un dictador termina donde empieza el valor del pueblo. Y ese valor ha despertado. El régimen aún resiste. Pero la grieta ya es irreversible. El país que tembló durante 30 años. Ahora tiembla por última vez. Esta vez, desde abajo. Abril de 2019. El calor en Jartum es insoportable, pero las calles están llenas. Miles de sudaneses acampan frente al cuartel general del ejército. Cantando, orando, gritando. El aire vibra con una mezcla de cansancio, esperanza y furia contenida. Después de 3 décadas, el pueblo ha perdido el miedo. Durante meses, las protestas no se detuvieron. Ni las detenciones, ni los disparos, ni las noches sin electricidad lograron callarlas. Cada día, más soldados desertan. Los uniformes se mezclan con la multitud. Los tanques ya no apuntan hacia el pueblo, apuntan hacia el palacio presidencial. Desde las ventanas de mármol del complejo de Koubae, Omar al-Bashir observa el caos. Ha gobernado 30 años. Ha sobrevivido a guerras, sanciones, golpes, conspiraciones y juicios internacionales. Pero ahora, lo acorrala algo que ni su ejército ni su Dios pueden contener: la voz de un pueblo unido. Los manifestantes corean su caída como una oración. Caiga, caiga, caiga. El sonido llega hasta los pasillos del poder, donde los generales deliberan en secreto. El país se ha paralizado. La economía está muerta, los bancos vacíos, las fronteras cerradas. El régimen se ha convertido en una jaula de oro. Y dentro de ella, el dictador envejecido mira el reloj sin saber que su hora ya llegó. La madrugada del 11 de abril de 2019, los vehículos militares rodean el palacio. Sin disparos, sin discursos. Un grupo de oficiales entra en silencio. Horas después, la televisión estatal interrumpe su programación. Una voz uniforme anuncia: el presidente Omar Hassan al-Bashir ha sido destituido. El ejército asume el poder. El país entero estalla. Llantos, gritos, abrazos, tambores. La multitud cae de rodillas, algunos rezan, otros simplemente lloran.
Después de 30 años de dictadura, el tirano ha caído. En cuestión de horas, el hombre que gobernó como un faraón es trasladado a la prisión de Kobae, la misma donde durante décadas encerró a sus enemigos. Las cámaras no muestran su rostro, pero se filtra una imagen borrosa. Un anciano, vestido de blanco, caminando cabizbajo entre soldados. El símbolo de su propio régimen, reducido a un prisionero más. Las calles de Jartum se llenan de cantos. El pueblo ha ganado. Sudán es libre. Pero la victoria es frágil. Los militares aún controlan el poder, las alianzas son inciertas y el país sigue herido. Aún así, por primera vez en generaciones, los sudaneses respiran sin miedo. El dictador que convirtió a su nación en un campo de guerra ha sido derrocado por su propio ejército. El ciclo parece romperse. Y por unas horas, bajo el sol ardiente del Nilo, Sudán cree, sinceramente, que ha despertado. El eco de las protestas aún resuena en las calles de Jartum. Pero ahora la ciudad está envuelta en un silencio pesado. El dictador ha caído. Pero el país que deja atrás está roto, dividido, cansado. En una pequeña sala del complejo militar, Omar al-Bashir comparece ante un tribunal. Su rostro luce envejecido, la piel tensa, la mirada vacía. El hombre que gobernó como profeta y general. Ahora escucha sus cargos con la misma calma fría con que ordenó guerras. Corrupción. Crímenes de guerra. Genocidio. La multitud afuera grita su nombre entre insultos. Algunos quieren justicia. Otros, solo olvido. Pero todos saben que el juicio, por sí solo, no puede borrar 3 décadas de miedo. El país atraviesa un momento incierto. Un gobierno de transición intenta reconstruir lo que la dictadura destruyó. La economía, la educación, la confianza. Los jóvenes que crecieron bajo censura ahora exigen verdad. Los viejos generales, sin embargo, siguen moviendo los hilos. La revolución se enfría, atrapada entre el pasado y el futuro. En la celda de Kobae, Bashir reza 5 veces al día. Dice a los guardias que no teme al castigo, porque todo poder viene de Dios. Pero las paredes que lo rodean son las mismas que albergaban a sus enemigos. Y en el eco de los pasillos, puede escucharse el sonido de su propio imperio desmoronándose. El proceso judicial avanza lentamente. Algunos testigos desaparecen, otros callan. Las autoridades temen que juzgarlo abiertamente provoque nuevas divisiones. El dictador que convirtió a su país en una prisión, ahora encuentra refugio en las grietas del mismo sistema que construyó. En 2021, mientras el mundo enfrenta la pandemia, Sudán vuelve a temblar. Los militares toman otra vez el control. Las banderas cambian, los discursos se repiten. Y el pueblo vuelve a salir a la calle. Esta vez no solo para derribar un hombre, sino para destruir un ciclo. La libertad no se firma, dice una joven manifestante en televisión. Se defiende cada día. Esa frase recorre el país como una chispa. El pueblo sudanés ha aprendido algo que ningún dictador puede borrar. Que el miedo, cuando se comparte, se debilita. Y que la dignidad, cuando despierta, no vuelve a dormir. Bashir sigue esperando sentencia. Mientras la historia lo juzga en silencio. No hay aplausos, no hay himnos, no hay cámaras. Solo un hombre envejecido. Rodeado de ecos. Condenado no por un tribunal, sino por la memoria de su propio pueblo. El dictador del desierto ha caído. Pero las cicatrices de su reinado aún recorren el alma de Sudán. Como venas secas bajo el sol.